Esta historia sobre Fernando del Rincón te dejará sin palabras. El periodista que ves en la televisión todos los días casi lo perdió todo. Un problema de salud devastador amenazó con destruir su carrera para siempre. ¿Pero qué pasó realmente? ¿Por qué nadie habló de esto hasta ahora? La verdad es más impactante de lo que imaginas. En los próximos minutos descubrirás el secreto que Fernando del Rincón ocultó al mundo. Una historia de lucha, dolor y superación que cambiará para siempre la forma en que lo ves. No te desconectes. Necesitas saber esto. En un pequeño pueblo de Yautepec, Morelos, México, el 18 de agosto de 1969, nació Fernando López del Rincón. Era un niño curioso, criado en una familia de clase media que siempre lo apoyó. Su hogar no era lujoso, pero estaba lleno de sueños. Desde pequeño, Fernando mostraba un interés especial por la comunicación. Mientras otros niños jugaban fútbol, él se imaginaba frente a un micrófono, contando historias al mundo. A los 16 años, Fernando dio su primer paso hacia ese sueño. En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, comenzó a trabajar en una estación local de radio y televisión. No era un trabajo glamoroso. Pasaba horas aprendiendo a operar equipos, redactando textos y practicando cómo hablar frente a una cámara. Cada error era una lección, y cada pequeño éxito lo motivaba a seguir. Sus colegas notaban algo especial en él, una chispa, una energía que lo hacía destacar, incluso siendo tan joven. En Chiapas, Fernando descubrió que el periodismo no era solo hablar, sino escuchar y entender. Una vez, escuchó a un grupo de indígenas hablando en un dialecto que pensó que era otro idioma. Al darse cuenta de que era español, sintió vergüenza por su ignorancia. Ese momento cambió su vida. Decidió que quería aprender más, no solo sobre su país, sino sobre las personas y sus historias. Ese deseo lo llevó a estudiar comunicación social en el Instituto Tecnológico de Monterrey, una de las mejores escuelas de México. Tras graduarse en 1992, Fernando no perdió tiempo. Su talento lo llevó a Televisa Monterrey, una de las cadenas más importantes del país. Allí, dejó de ser el joven aprendiz y se convirtió en un profesional. Presentaba noticieros y cubría historias que llegaban a miles de hogares. Pero Fernando no se conformaba con leer noticias. Quería dejar su marca. Su estilo directo y sin rodeos comenzó a formarse, aunque aún no era el periodista confrontativo que el mundo conocería después. El siguiente paso fue TV Azteca, en la Ciudad de México. Entre 1996 y 1997, Fernando trabajó en programas como Primera Edición y Hola México. Allí, perfeccionó su habilidad para hacer preguntas difíciles. No temía enfrentarse a políticos o celebridades, siempre buscando la verdad detrás de sus palabras. Su presencia en pantalla era magnética, y su reputación crecía. Pero también comenzaban a aparecer rumores. Algunos decían que su estilo era demasiado agresivo, que buscaba más el espectáculo que la información. Fernando sabía que México era solo el comienzo. En 2002, decidió dar un salto mayor, mudarse a Estados Unidos. No fue una decisión fácil. Dejar su país, su familia y todo lo que conocía era un riesgo enorme. Pero él creía en su talento y en su sueño de ser un periodista reconocido mundialmente. Lo que no sabía era que, junto con el éxito, llegarían desafíos que pondrían a prueba su carácter y su carrera. ¿Qué encontraría Fernando en un nuevo país? ¿Lograría conquistar el mundo del periodismo, o los obstáculos lo harían dudar de su camino? En 2002, Fernando del Rincón, con 33 años, tomó una decisión que cambiaría su vida: dejar México y mudarse a Estados Unidos. No era un viaje de aventura, sino un movimiento estratégico. Sabía que el mercado hispano en los Estados Unidos estaba creciendo rápidamente. Millones de personas de origen latino buscaban noticias y programas en español, y Fernando quería ser la voz que los representara. Con una maleta llena de sueños y experiencia, llegó a Miami, listo para conquistar un nuevo mundo. El comienzo no fue fácil. Aunque tenía años de experiencia en México, el mercado americano era diferente. Las audiencias eran más diversas, con raíces en países como Cuba, Puerto Rico y Centroamérica. Fernando tuvo que aprender rápido cómo conectar con ellos. Su primer paso fue unirse a Telemundo,
una de las principales cadenas hispanas. Allí, trabajó en programas de noticias, adaptándose al ritmo acelerado y a las expectativas de un público nuevo. No se trataba solo de hablar bien, sino de entender las historias que importaban a los hispanos en los Estados Unidos. En 2004, Fernando dio un salto importante al firmar con Univisión, la cadena hispana más grande del país. Fue elegido para presentar Primer Impacto, un programa de noticias y entretenimiento que llegaba a millones de hogares. Su carisma y estilo directo lo convirtieron en un rostro familiar. Cada noche, familias hispanas encendían sus televisores y veían a Fernando contar historias con pasión y claridad. Hablaba de inmigración, política y cultura, siempre con un toque personal que hacía que los espectadores se sintieran cercanos a él. Durante 6 años, desde 2002 hasta 2008, Fernando trabajó sin descanso para construir su reputación. No solo presentaba noticias, también producía segmentos y entrevistaba a figuras importantes. Su habilidad para hacer preguntas incisivas, sin perder el respeto, lo distinguía. Políticos y celebridades sabían que una entrevista con él no sería fácil, pero también sabían que sería justa. Poco a poco, se ganó el respeto de colegas y espectadores. En 2011, su esfuerzo fue reconocido cuando lo nombraron el mejor presentador de noticias en español en los Estados Unidos, un logro que marcó el punto más alto de su carrera hasta entonces. Sin embargo, no todo era perfecto. Mientras su fama crecía, también lo hacían las críticas. Algunos decían que su estilo era demasiado agresivo, que a veces cruzaba la línea entre periodismo y espectáculo. Otros admiraban su valentía para decir lo que otros callaban. Fernando sabía que no podía complacer a todos, pero las críticas comenzaban a pesar. Además, la vida en un país nuevo traía sus propios desafíos: adaptarse a una cultura diferente, estar lejos de su familia y manejar la presión de mantenerse en la cima. A medida que su nombre se hacía más grande, Fernando sentía que algo más grande lo esperaba. Una oportunidad que lo llevaría a un nuevo nivel, pero también a nuevos riesgos. ¿Qué vendría después para este periodista que había conquistado el corazón de los hispanos? ¿Podría mantener su éxito sin perderse en el camino? En 2008, Fernando del Rincón tomó una decisión inesperada: dejar Univisión, la cadena que lo había convertido en un nombre conocido entre los hispanos de Estados Unidos. Primer Impacto le dio fama, pero Fernando sentía que necesitaba algo nuevo. Quería explorar, crecer, mostrar que era más que un presentador de noticias. Con 39 años, estaba listo para un cambio, aunque eso significara arriesgar la estabilidad que había construido. Su siguiente paso fue unirse a Mega TV, una cadena más pequeña con sede en Miami. Allí, Fernando se alejó temporalmente del periodismo duro y se acercó al mundo de las celebridades. Presentó programas de entretenimiento, entrevistando a estrellas de la música y el cine. Este giro sorprendió a muchos. Algunos lo criticaron, diciendo que estaba abandonando el periodismo serio por el brillo de Hollywood. Pero Fernando veía esto como una oportunidad para mostrar su versatilidad. Podía hablar con un político sobre corrupción, al día siguiente, charlar con una cantante sobre su nuevo álbum, siempre con el mismo carisma. En Mega TV, Fernando perfeccionó su habilidad para conectar con diferentes públicos. Aprendió a equilibrar seriedad y ligereza, a hacer que cada entrevista se sintiera personal. Aunque disfrutaba de esta etapa, sabía que su pasión estaba en el periodismo que hacía pensar, que desafiaba. En 2010, llegó la oportunidad que estaba esperando. CNN en español, una de las cadenas de noticias más respetadas del mundo, lo llamó para unirse a su equipo. En 2011, Fernando asumió un nuevo rol como presentador de Conclusiones, un programa que analizaba los problemas más urgentes de América Latina. Este fue un cambio importante. Ya no se trataba solo de presentar noticias, sino de investigar, debatir y ofrecer perspectivas profundas sobre temas como la política, la desigualdad y la violencia. Conclusiones le dio una plataforma global para ejercer el periodismo que siempre soñó: directo, valiente y con impacto. Cada noche, millones de personas en todo el mundo lo veían cuestionar a líderes y expertos con preguntas que no esquivaban la verdad. Este periodo marcó un crecimiento profesional inmenso. Fernando se convirtió en un periodista investigativo reconocido, capaz de manejar temas complejos con claridad. Su estilo confrontativo, que a veces generaba controversia,
también le ganó admiradores. Los espectadores valoraban que no tuviera miedo de decir lo que otros evitaban. Sin embargo, este enfoque tenía un costo. Las críticas sobre su agresividad aumentaban, y algunos colegas lo acusaban de buscar titulares en lugar de soluciones. Fernando insistía en que su objetivo era simple, dar voz a los que no la tenían. Mientras su carrera alcanzaba nuevas alturas, la presión también crecía. Trabajar en una cadena global como CNN significaba estar bajo un reflector constante. Cada palabra, cada pregunta, era analizada. Además, equilibrar su vida personal con las demandas de un trabajo tan intenso no era fácil. Fernando sabía que estaba en el camino correcto, pero nuevos desafíos se acercaban. ¿Podría mantener su autenticidad en un mundo donde la fama y la controversia iban de la mano? Fernando del Rincón no solo era conocido por su periodismo incisivo, sino también por su carisma y presencia en pantalla, que lo convirtieron en un gala de la televisión hispánica. Su sonrisa y estilo seguro atraían a los espectadores, pero también generaban curiosidad sobre su vida personal. En 2011, una entrevista con el legendario cantante Juan Gabriel se volvió icónica. Cuando Fernando bromeó sobre los rumores de la vida privada de Juan Gabriel, el cantante respondió con una frase que quedó grabada en la memoria de todos: lo que se ve no se pregunta. La respuesta, ingeniosa y directa, mostró la habilidad de Fernando para manejar momentos delicados con humor, aunque algunos lo acusaron de cruzar una línea. En esa época, la vida amorosa de Fernando estaba en el centro de la atención. Desde 2007, mantenía una relación con Carmen Dominici, una reconocida periodista puertorriqueña. Ambos eran figuras destacadas de la televisión, y su romance era seguido como una telenovela. Trabajaban juntos en proyectos, combinando su química personal y profesional. En 2008, se casaron, convirtiéndose en una de las parejas más famosas de la TV hispana. Las cámaras los seguían a eventos, y las revistas publicaban fotos de sus momentos felices. Pero la vida pública tenía un precio. La presión de mantener una imagen perfecta, junto con las demandas de sus carreras, comenzó a pesar. En 2013, Fernando y Carmen anunciaron su separación. El fin del matrimonio fue un golpe para los fans y un tema constante en los titulares. Algunos rumores apuntaban a conflictos profesionales, otros, a la dificultad de mantener una relación bajo el escrutinio público. Fernando rara vez hablaba del tema, pero en entrevistas dejaba claro que la fama complicaba todo. Tras el divorcio, buscó una vida más privada, alejándose de los reflectores fuera de su trabajo. Poco después, Fernando comenzó una relación con Julie Gilberti, una mujer alejada del mundo del espectáculo. Esta nueva etapa fue diferente. Intentó mantener su vida personal fuera de las portadas, aunque no siempre lo logró. En 2017, se casó con Julie en una ceremonia sencilla. Este matrimonio, basado en la comprensión y el apoyo mutuo, le dio estabilidad. Fernando hablaba de Julie con admiración, destacando su capacidad para entender las exigencias de su carrera sin competir por la atención. En lugar de hijos, Fernando y Julie formaron una familia no tradicional, siendo tutores de 2 perros, Santo y Rito, a quienes tratan como parte esencial de su hogar. Las redes sociales de Fernando muestran momentos de alegría con sus mascotas, revelando un lado más humano y relajado. Sin embargo, la vida personal nunca está completamente separada de su imagen pública. Las críticas por su estilo periodístico a veces se mezclaban con comentarios sobre su pasado, especialmente su divorcio de Carmen. Mientras Fernando disfrutaba de su nuevo equilibrio, su carrera en CNN seguía creciendo. Pero el peso de ser una figura pública traía nuevos retos. ¿Cómo manejaría las tensiones entre su vida personal y las expectativas de sus seguidores? En 2008, Fernando del Rincón enfrentó el momento más oscuro de su vida. Todo comenzó con un viaje a la República Dominicana para celebrar una fiesta de matrimonio. Fernando y su esposa, Carmen Dominici, parecían la pareja perfecta, disfrutando de un evento lleno de alegría. Pero en el hotel donde se hospedaban, una discusión privada escaló rápidamente. Lo que empezó como un desacuerdo se convirtió en un escándalo que cambiaría sus vidas para siempre. Carmen acusó a Fernando de haber actuado con violencia durante la discusión. La noticia explotó en los medios. Los titulares sensacionalistas hablaban de un altercado grave, y los tabloides no perdían oportunidad de explotar cada detalle.
Fernando, conocido por su carisma y profesionalismo, quedó en el centro de una tormenta. Negó vehementemente las acusaciones, asegurando que nunca había levantado la mano contra Carmen ni contra nadie. Según su versión, la discusión ocurrió porque él se negó a tener relaciones íntimas esa noche, lo que desató el conflicto. La verdad sobre lo que pasó en esa habitación solo la saben ellos dos, pero las consecuencias fueron inmediatas. Univisión, la cadena donde ambos trabajaban, actuó rápido. Consideraron que el escándalo violaba cláusulas de conducta en sus contratos y despidieron a Fernando. Perder su puesto en Primer Impacto, el programa que lo había convertido en una estrella, fue un golpe devastador. Carmen también dejó la cadena poco después, pero el daño a la reputación de Fernando fue mucho mayor. Los medios lo retrataban como el villano, y las especulaciones llenaban páginas de revistas. El escándalo no solo destruyó su imagen pública, también marcó el fin de su matrimonio. La relación con Carmen, que alguna vez fue admirada por millones, se rompió de forma irreparable. En entrevistas posteriores, Fernando habló poco del tema, pero dejó claro que el dolor de perder su matrimonio y su trabajo al mismo tiempo fue inmenso. Sentía que el mundo lo juzgaba sin escuchar su lado de la historia. Los tabloides seguían alimentando la controversia, publicando rumores y detalles exagerados. Fernando se vio obligado a enfrentar no solo la pérdida personal, sino también el desafío de reconstruir su carrera. Su nombre, que antes era sinónimo de éxito, ahora estaba manchado. Muchos pensaban que no podría recuperarse. Sin embargo, Fernando no estaba dispuesto a rendirse. Decidió usar este punto de inflexión como una oportunidad para demostrar su resiliencia. En los meses siguientes, buscó nuevos caminos. Su paso por Mega TV, aunque breve, le permitió mostrar que seguía siendo un comunicador talentoso. Pero el verdadero renacer llegaría con su entrada en CNN en español, donde podría dejar atrás los titulares sensacionalistas y enfocarse en el periodismo serio. Sin embargo, el escándalo de 2008 nunca desapareció del todo. Las críticas y los rumores lo seguían, como una sombra que reaparecía en cada nuevo logro. ¿Cómo lograría Fernando reconstruir su vida profesional mientras cargaba con el peso de su pasado? ¿Podría recuperar la confianza del público y de sí mismo? Mientras Fernando del Rincón enfrentaba escándalos públicos y reconstruía su carrera, libraba batallas mucho más profundas en privado. Detrás de su sonrisa confiada en pantalla, escondía problemas de salud graves que pocos conocían. Estas luchas no solo pusieron a prueba su cuerpo, sino también su fortaleza mental, y moldearon su forma de ver la vida y su trabajo. En 2015, Fernando sufrió una perforación intestinal, una condición peligrosa que puede ser fatal si no se trata a tiempo. Todo comenzó con un dolor abdominal intenso que lo llevó al hospital de urgencia. Los médicos descubrieron que una parte de su intestino estaba dañada y requería atención inmediata. Durante semanas, estuvo bajo un tratamiento intensivo con antibióticos para controlar la infección. Pero eso no fue suficiente. Finalmente, tuvo que someterse a una cirugía para remover una porción de su intestino. La recuperación fue lenta y dolorosa, con días en los que apenas podía levantarse. Sin embargo, Fernando mantuvo este episodio en secreto, sin dejar que el público notara su fragilidad. Antes de este susto, Fernando enfrentó una batalla aún más aterradora, un diagnóstico de cáncer de vejiga. Esto ocurrió años atrás, en un momento en que su carrera estaba en ascenso. La noticia fue un golpe devastador. El tratamiento fue agotador, con sesiones que lo dejaban físicamente débil pero determinado a seguir adelante. Afortunadamente, los médicos lograron controlar la enfermedad, y tras meses de lucha, Fernando fue declarado libre de cáncer. Este triunfo, aunque silencioso, fue uno de los momentos más significativos de su vida. Fernando eligió no hablar públicamente de estas enfermedades mientras las enfrentaba. Su filosofía era clara: las batallas personales se luchan en privado. No quería que la compasión o la curiosidad del público definieran su historia. Solo después de superar estos desafíos decidió compartirlos, en entrevistas selectas, para inspirar a otros. Explicó que guardar silencio le permitió concentrarse en su recuperación sin la presión de los titulares o las redes sociales. Estas experiencias cambiaron a Fernando profundamente. En su trabajo en Conclusiones, comenzó a mostrar una empatía más marcada.
Al entrevistar a personas que enfrentaban dificultades, ya no solo hacía preguntas incisivas, también escuchaba con una comprensión que solo alguien que ha sufrido en silencio puede tener. Sus colegas notaron este cambio. Decían que Fernando parecía más humano, menos centrado en el espectáculo y más en las historias reales de las personas. Sin embargo, mantener estas batallas ocultas tuvo un costo. La soledad de enfrentar enfermedades graves, sin el apoyo público, pesaba. Fernando dependía de su esposa Yoli y de su círculo más cercano para seguir adelante. Aunque su salud mejoró, las cicatrices emocionales permanecieron, recordándole lo frágil que puede ser la vida. Con su carrera en CNN en español creciendo y su salud estabilizada, Fernando parecía estar en un buen momento. Pero las lecciones de sus luchas privadas lo acompañaban siempre. ¿Cómo influirían estas experiencias en sus próximos pasos? ¿Podría mantener el equilibrio entre su vida personal y las exigencias de ser una figura pública? Fernando del Rincón se consolidó en CNN en español como un periodista que no temía confrontar. Su programa Conclusiones se convirtió en un espacio donde líderes y figuras públicas enfrentaban preguntas directas, sin espacio para evasivas. Su reputación por entrevistas incisivas lo hizo tanto admirado como criticado. Para Fernando, el periodismo no era un juego de cortesías, era una búsqueda implacable de la verdad, incluso si eso significaba incomodar a los poderosos. Una de sus entrevistas más recordadas fue con el cantante Juan Gabriel en 2014. Fernando no se limitó a hablar de música, abordó rumores sobre problemas fiscales del ícono mexicano. La tensión era palpable. Juan Gabriel, acostumbrado a entrevistas complacientes, respondió con su característica mezcla de humor y firmeza, pero no pudo evitar el impacto de las preguntas. El público se dividió, algunos aplaudieron la valentía de Fernando, otros lo acusaron de ser irrespetuoso con una leyenda. Para él, era simple, nadie estaba por encima de la verdad. Otro momento emblemático ocurrió en 2021, cuando entrevistó a Pedro Castillo, entonces presidente de Perú. Castillo, un político novato, enfrentaba críticas por su dificultad para comunicarse claramente. Fernando no tuvo piedad. Interrumpió al presidente varias veces, exigiendo respuestas concretas sobre su gestión. Las redes sociales estallaron, con peruanos divididos entre quienes veían a Fernando como un héroe que exponía las debilidades de Castillo y quienes lo consideraban agresivo. Esta entrevista reforzó su imagen como un periodista que no se doblegaba ante el poder. Fernando también dejó su marca al analizar a Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. En 2019, criticó duramente la decisión de AMLO de recibir a Nicolás Maduro en México, cuestionando cómo un líder democrático podía legitimar a un gobernante acusado de violaciones a los derechos humanos. Su comentario, transmitido en Conclusiones, generó debate en América Latina. Mientras algunos lo elogiaban por su claridad, otros lo acusaban de tener una agenda política. Fernando siempre insistió en su independencia, rechazando presiones de cualquier bando. Este enfoque directo era la esencia de su periodismo investigativo. Ya fuera exponiendo corrupción o analizando políticas controversiales, Fernando se guiaba por un compromiso con la verdad. Sin embargo, su estilo tenía un costo. Políticos y sus seguidores lo acusaban de sensacionalismo, y algunos gobiernos lo señalaban como un provocador. En privado, Fernando admitía que las críticas dolían, pero no lo detenían. Creía que el periodismo debía incomodar para generar cambio. Su postura independiente lo hacía un blanco constante. En las redes, lo atacaban tanto simpatizantes de izquierda como de derecha, pero también ganaba seguidores que valoraban su valentía. Mientras su influencia crecía, Fernando enfrentaba un desafío mayor: mantener su integridad en un mundo donde la polarización amenazaba con dividir todo en bandos. Cada entrevista era una prueba de su compromiso, pero también un riesgo para su reputación. Con el peso de ser una voz influyente, Fernando sabía que su próximo movimiento sería crucial. ¿Cómo seguiría desafiando al poder sin cruzar la línea que él mismo había trazado? Fernando del Rincón se convirtió en un símbolo de lucha por la verdad. En Conclusiones, su programa en CNN en español, se erigió como un paladino de la justicia, enfrentando a políticos corruptos sin importar las consecuencias. Su filosofía profesional era clara: el periodismo no es solo un trabajo, sino una vocación con una profunda responsabilidad social. Para él,
Los periodistas son pilares de las democracias, guardianes que deben exponer la corrupción y dar voz a los silenciados. A lo largo de los años, Fernando construyó su reputación con una valentía meticulosa. Cada entrevista, cada investigación, era un paso hacia un objetivo mayor: combatir la corrupción endémica que afecta a América Latina. No importaba si sus preguntas incomodaban a presidentes o generaban titulares. Su compromiso era con los ciudadanos que confiaban en él para saber la verdad. Esta postura lo llevó a enfrentarse a figuras poderosas, desde México hasta Perú, siempre con un enfoque directo y sin favoritismos. Este camino no fue fácil. Su estilo incisivo le trajo amenazas y procesos judiciales. En más de una ocasión, políticos y sus aliados intentaron desacreditarlo, acusándolo de difamación o de tener agendas ocultas. Fernando enfrentó estos desafíos con la misma determinación que mostraba en pantalla. Sabía que el precio de buscar justicia era alto, pero lo asumía como parte de su misión. En entrevistas, solía decir que el miedo no podía detener a un periodista, porque rendirse significaba traicionar a la gente. El apoyo de su esposa, Julie Gilberti, fue clave en esta lucha. Julie entendía las demandas de su carrera y lo respaldaba en los momentos más difíciles. Fernando reveló que el secreto de su matrimonio feliz era la comprensión mutua. Mientras él enfrentaba tormentas públicas, Julie le ofrecía un refugio de calma. Juntos, cuidaban de sus perros, Santo y Rito, y encontraban alegría en los pequeños momentos, alejados de las cámaras. El impacto de Fernando trascendió sus entrevistas. Se convirtió en un ejemplo para nuevas generaciones de periodistas, demostrando que el periodismo sin miedo es posible, incluso en un continente donde la corrupción a menudo silencia a los valientes. Sus colegas lo admiraban por su integridad, y los estudiantes de periodismo veían en él un modelo a seguir. No buscaba ser perfecto, pero sí auténtico, y eso resonaba con quienes soñaban con un periodismo que cambiara vidas. Sin embargo, ser un símbolo de justicia tenía sus sombras. Las amenazas no solo ponían en riesgo su seguridad, sino también su paz mental. Fernando a veces se preguntaba si valía la pena. ¿Estaba logrando un cambio real, o solo era una voz más en un mundo lleno de ruido? Mientras su legado crecía, también lo hacía la presión de mantenerse fiel a sus principios en un entorno cada vez más polarizado. Con su carrera en un punto álgido, Fernando sabía que el futuro le deparaba nuevas pruebas. ¿Cómo seguiría siendo un faro de verdad en un mundo que parecía resistirse al cambio? ¿Qué nuevos sacrificios tendría que hacer para defender su visión? Fernando del Rincón es un ejemplo vivo de superación. Nacido en Yautepec, Morelos, en una familia humilde de clase media, su camino hacia el reconocimiento no fue fácil. Desde sus inicios en una pequeña estación de radio en Chiapas hasta convertirse en una figura clave de CNN en español, enfrentó desafíos que habrían detenido a muchos. Sin embargo, su determinación y talento lo llevaron a superar cada obstáculo, construyendo una carrera que inspira a millones. Los retos de Fernando fueron tanto personales como profesionales. En 2008, el escándalo con Carmen Dominici y su despido de Univisión amenazaron con destruir su reputación. Las acusaciones y los titulares sensacionalistas lo golpearon duro, pero no se rindió. En lugar de esconderse, buscó nuevas oportunidades, primero en Mega TV y luego en CNN, donde encontró su verdadera vocación. A esto se sumaron batallas privadas, una perforación intestinal y un cáncer de vejiga que pusieron a prueba su fuerza física y mental. Cada crisis fue un recordatorio de su resiliencia. Fernando no solo sobrevivió, salió más fuerte. Su voz en conclusiones se convirtió en un eco poderoso en los medios de comunicación. Con un estilo directo y valiente, abordó temas que otros evitaban, desde la corrupción en América Latina hasta las luchas de los más vulnerables. Sus entrevistas con figuras como Juan Gabriel o Pedro Castillo no solo generaron titulares, sino que también encendieron debates que resonaron en todo el continente. Fernando no buscaba fama, quería que la verdad tuviera un espacio, y eso le ganó el respeto de colegas y audiencias. Hoy, Fernando es reconocido como uno de los periodistas más respetados de América Latina. Su trayectoria es una prueba de que la perseverancia puede cambiar destinos. No heredó privilegios ni tuvo atajos. Cada logro fue el resultado de trabajo arduo y una fe inquebrantable en su propósito. En 2011,
Fue nombrado el mejor presentador de noticias en español en Estados Unidos, un hito que marcó su ascenso, pero su verdadero legado va más allá de los premios. Ha inspirado a una generación de periodistas a ser valientes, a cuestionar el poder y a nunca comprometer sus principios. El impacto de Fernando en el periodismo contemporáneo es innegable. Ha demostrado que los medios pueden ser una herramienta para el cambio, incluso en un mundo polarizado. Su capacidad para mantenerse independiente, resistiendo presiones políticas y críticas, lo distingue. Pero este éxito no vino sin sacrificios. Las amenazas, los procesos judiciales y el peso de la vida pública han sido constantes. Aún así, Fernando sigue adelante, guiado por la convicción de que su trabajo importa. Mientras su legado crece, Fernando enfrenta un nuevo capítulo. Su influencia es sólida, pero el mundo del periodismo está cambiando rápidamente. Las redes sociales, las noticias falsas y la polarización plantean preguntas sobre el futuro. ¿Cómo seguirá siendo una voz relevante en un entorno tan volátil? ¿Qué nuevos desafíos lo esperan en su misión de defender la verdad? A los 56 años, Fernando del Rincón se encontraba en la cima de su carrera, pero también en un momento de reflexión. Su trabajo en Conclusiones seguía siendo un faro para los que buscaban periodismo sin filtros, pero el mundo estaba cambiando. Las redes sociales y la desinformación transformaban la manera en que las personas consumían noticias. Fernando sabía que, para seguir siendo relevante, necesitaba adaptar su voz a esta nueva realidad sin perder su esencia. En 2024, Fernando decidió explorar plataformas digitales para conectar con audiencias más jóvenes. Comenzó a compartir segmentos de sus entrevistas en redes como X, donde sus comentarios directos generaban miles de reacciones. Una de sus publicaciones, en la que cuestionaba la gestión de un líder latinoamericano, se volvió viral, alcanzando millones de vistas. Pero con la viralidad llegaron también los ataques. Trolls y cuentas anónimas lo acusaban de parcialidad, mientras sus seguidores lo defendían con fervor. Fernando aprendió rápido que las redes eran un campo de batalla, pero también una oportunidad para acercar el periodismo a quienes ya no veían televisión. Paralelamente, Fernando intensificó su compromiso con el periodismo investigativo. En 2024, Conclusiones lanzó una serie de reportajes sobre el narcotráfico en Centroamérica, exponiendo redes que operaban con impunidad. El proyecto, que tomó meses de investigación, puso a Fernando y su equipo en la mira de grupos peligrosos. Recibió amenazas anónimas, pero se negó a detenerse. En una entrevista, dijo, "La verdad no se negocia, aunque tenga un costo". Este trabajo le valió un premio internacional de periodismo, consolidando su legado como un defensor incansable de la justicia. En su vida personal, Fernando encontraba equilibrio junto a Julie Gilberti. Su matrimonio seguía siendo su refugio, un lugar donde podía ser él mismo, lejos de las cámaras. Juntos, disfrutaban de momentos simples, como pasear con sus perros, Santo y Rito, o viajar a lugares tranquilos. Julie, siempre discreta, se convirtió en su mayor apoyo, ayudándolo a navegar la presión de ser una figura pública. Fernando reconocía que, sin ella, habría sido difícil mantener la cordura en los momentos más duros. Sin embargo, el peso de su carrera no desaparecía. Las amenazas y la polarización en las redes lo hacían cuestionarse cuánto tiempo más podría seguir en la primera línea del periodismo. En privado, confesaba a amigos que a veces soñaba con una vida más tranquila, tal vez escribiendo un libro o enseñando a nuevos periodistas. Pero su sentido de responsabilidad lo mantenía firme. Sentía que aún había historias por contar, verdades por revelar. Mientras Fernando miraba hacia el futuro, una nueva oportunidad se asomaba. Una propuesta para liderar un proyecto global de periodismo digital prometía llevar su voz más allá de América Latina. Pero aceptar significaría enfrentar riesgos aún mayores, tanto para su seguridad como para su legado. Vaya, ¿qué te pareció esta increíble historia de Fernando del Rincón? Sé que estás impactado, ¿verdad? Su vida fue mucho más difícil de lo que imaginábamos. Esa lucha silenciosa que enfrentó muestra que detrás de cada persona famosa hay una historia real, con dolores y victorias que ni siquiera sospechamos. Ahora quiero saber tu opinión sobre todo esto. Deja en los comentarios qué te pareció esta revelación. ¿Ya sospechabas algo así? ¿Te sorprendió la verdad?
Cuéntame qué parte de la historia te impresionó más porque me encanta leer todos sus comentarios. Gracias por haber visto hasta el final y por ser parte de esta comunidad increíble. Nos vemos en el próximo video con más revelaciones que el mundo necesita saber. Hasta pronto, amigos.